Su nombre fue borrado la misma noche que nació. No hubo error. No hubo descuido. Alguien tomó el registro, sostuvo la llama cerca del papiro, y esperó hasta que las letras desaparecieran por completo. Después guardó las cenizas. Después sonrió. Yo lo vi. Y no pude hacer nada que no fuera exactamente lo que hice, dejarla ir, dejarla crecer sin saber, dejarla llegar sola hasta la puerta del único lugar donde siempre había estado protegida sin entender por qué. 14 años. 14 años cargué su nombre en silencio mientras ella cargaba el de nadie. La llamaban la sin nombre en el mercado. La sin nombre en la orilla. La sin nombre que duerme en el granero de los Tesalli porque nadie la reclamó y nadie la quiere y nadie sabe de dónde vino. Mentira. Yo sé de dónde vino. Sé exactamente qué hora era, qué temperatura tenía el aire, cuántas gotas de lluvia caían por minuto sobre los escalones de mi templo cuando alguien la dejó ahí envuelta en lino sin teñir con una piedra de sello entre las manos. 2 anillos entrelazados grabados en basalto negro. El único objeto que nadie le quitó porque nadie supo lo que era. Hasta que el hombre equivocado lo supo. Ella llegó al templo buscando refugio. Llegó con los pies llenos de polvo y la mandíbula apretada de quien ha aprendido que pedir ayuda cuesta más de lo que vale. Llegó sin saber que ya había estado antes. Lo que encontró no era solo protección. Era la respuesta a una pregunta que nunca se había atrevido a hacerse. ¿Qué había nacido en ese templo antes que ella? Llegó al templo 3 horas antes del amanecer. No llamó. No anunció. Empujó la puerta lateral, la que da al patio de las ofrendas, la que siempre dejo sin cerrojo porque hay noches en que alguien necesita entrar y no tiene fuerzas para pedir permiso. La empujó con el hombro, entró, y se quedó parada en el umbral con los brazos pegados al cuerpo como si esperara que alguien le dijera que se fuera. Nadie le dijo nada. Yo la observé desde el corredor superior. 14 años. El mismo mentón apretado de siempre. Los mismos ojos que miran antes de moverse, que calculan antes de confiar. Había crecido con la cautela de quien sabe que el mundo no regala nada y cobra todo lo que te da. Teya. No sabía que ese era su nombre. Nunca lo había sabido. Se llamaba a sí misma por lo que otros le habían dicho que era, la huérfana, la sin nombre, la que no pertenece. 14 años respondiendo a ausencias en lugar de a palabras. Cruzó el patio con pasos cortos, midiendo el suelo como si esperara que se diera. Se detuvo frente a la fuente central, la de piedra gris con las serpientes talladas en el borde, y puso las manos sobre el agua. Las serpientes en mi cabeza se movieron. Todas al mismo tiempo. Un movimiento lento, casi imperceptible, como cuando reconocen algo que yo no he nombrado todavía. Lo supe entonces. No había manera de seguir esperando. Pitya la encontró al amanecer. La encontró dormida en el rincón del patio de ofrendas, enrollada sobre su propio brazo, con los pies todavía sucios de polvo del camino. Pitya se quedó parada sobre ella durante un momento que fue demasiado largo. La observó de una manera que yo conozco bien, no con sorpresa, no con ternura. Con cálculo. Después se arrodilló y la despertó con una mano en el hombro. Niña. Teya se incorporó de golpe, los ojos abiertos antes de que el resto del cuerpo despertara. Lista para correr. Siempre lista para correr. Nadie te va a hacer daño aquí, dijo Pitya. La voz suave. La voz que usa cuando quiere que alguien baje la guardia. ¿De dónde vienes? Teya la miró durante 3 segundos completos antes de responder. De ningún lado. Pitya asintió como si eso fuera suficiente. Como si fuera la respuesta que esperaba. Entonces puedes quedarte. 3 horas después llegó Doros. No llegó solo. Llegó con 2 hombres detrás, no soldados, algo peor que soldados. Hombres que saben esperar. Hombres que no preguntan. Doros caminó hasta la entrada principal del templo con el paso de alguien que ya midió el terreno antes de pisarlo, golpeó la puerta con el dorso del puño,
4 veces, espaciadas, deliberadas, y cuando Pitia abrió, sonrió. No era una sonrisa de saludo. Tributos atrasados, dijo. 17 meses de registro pendiente. Vengo a revisar el archivo. Pitia no se movió del umbral. El archivo interno no es accesible a cobradores. Lo era, dijo Doros, hasta que la magistratura decidió que todos los templos sin filiación documentada estaban bajo supervisión directa. Sacó un pergamino del interior de la capa. Lo sostuvo abierto frente a ella sin entregarlo. ¿Quieres leer el decreto o prefieres que volvamos mañana con escolta? Pitia leyó. Yo vi sus ojos recorrer el documento 2 veces. Vi el momento exacto en que entendió que era real. El archivo estará disponible mañana al amanecer. Al amanecer, repitió Doros. Como si fuera una promesa. Uno de sus hombres levantó el bastón de hierro que llevaba al costado y lo apoyó contra el lacre de la puerta lateral del archivo, el lacre de cera roja con la marca del templo. Lo presionó hasta que el lacre se partió en 2. No violentamente. Con exactamente la presión necesaria. Para que no haya confusión sobre qué puertas están sujetas a inspección, dijo Doros. Después se fue. Los 3 juntos. Sin prisa. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Pitia entró al templo con el paso de alguien que acaba de recordar algo que prefería haber olvidado. Yo bajé. Me encontré con ella en el corredor que lleva al archivo, el corredor de piedra gris donde el techo gotea cuando llueve y las antorchas duran la mitad de lo normal porque el aire no circula. Pitia levantó la vista cuando me vio aparecer. No se sobresaltó. Nunca se sobresalta. Lleva 22 años en este templo aprendiendo a no reaccionar cuando no conviene. ¿Sabes quién es?, le dije. No era pregunta. Pitia apretó la mandíbula. Doros Kallen. Inspector delegado de la magistratura del puerto. Lleva 6 semanas en la ciudad. 6 semanas. No 17 meses de tributos atrasados. ¿Qué busca en el archivo? Pitia no respondió de inmediato. Sostuvo el silencio 3 segundos más de lo necesario. 3 segundos que lo dijeron todo. Los registros de nacimiento, dije yo. Ella bajó la vista. ¿Cuántos registros faltan? 1, dijo Pitia. Solo 1. Las serpientes en mi cabeza se detuvieron completamente. 1. El único que importaba. Fui al archivo yo misma esa mañana. Bajé los 3 escalones de piedra, empujé la puerta de madera que huele a cera vieja y a polvo de papiro, y busqué en la estantería del año en que nació Teya. La fecha exacta. La noche con lluvia. Las horas antes del amanecer. El espacio estaba ahí. Un espacio entre 2 rollos donde debería haber un tercero. La madera más clara en ese punto, sin polvo, como si algo hubiera sido retirado recientemente, o como si nunca hubiera sido colocado ahí. No recientemente. Doblé los dedos sobre el borde de la estantería. La madera estaba limpia en ese espacio desde hace 14 años. El registro no fue retirado esa mañana. Fue retirado la noche en que nació Teya. Alguien entró al archivo con la misma llama que usó para quemar el papiro, esperó a que las letras desaparecieran, y limpió el espacio en la estantería con un trapo húmedo. Prolijo. Metódico. Sin prisa. Como alguien que ya había practicado. Teya apareció en la puerta del archivo a media mañana. Se quedó parada en el umbral, la misma postura del patio de ofrendas, el mismo cálculo en los ojos, y miró el espacio como si supiera que no debería estar ahí pero no pudiera irse. Pitia me dijo que buscara hierbas de la estantería del fondo. No había hierbas en el archivo. Pitia lo sabía perfectamente. La miré. Ella sostuvo mi mirada, y eso me dijo más de ella que cualquier otra cosa. La mayoría de los adultos no sostiene mi mirada más de 3 segundos.
Esta niña de 14 años la sostuvo completa, sin parpadear, sin bajar el mentón. No hay hierbas aquí, dije. Lo sé. Una pausa. ¿Qué hay? Registros, pensé. O lo que queda de ellos. Historia, dije. Lo que alguien decidió conservar. Y lo que alguien decidió borrar. Teya entró 2 pasos más. Miró la estantería. Sus ojos se detuvieron en el espacio vacío, el espacio sin polvo, el espacio que lleva 14 años esperando un rollo que nunca va a volver. ¿Por qué está ese lugar vacío? Las serpientes se movieron. Porque alguien no quería que cierta historia existiera. Teya no dijo nada durante un momento. Después, con una voz que no tenía nada de niña en ella, ¿y existe de todas formas? Miré el espacio vacío en la estantería. El espacio que tiene exactamente el ancho de un rollo de registro de nacimiento. El espacio que alguien limpió con un trapo húmedo 14 años atrás mientras afuera llovía y adentro una recién nacida dormía sin saber que ya estaba siendo borrada. Siempre existe, dije. Solo cambia de forma. Esa tarde encontré a Pitya en la sala de preparación de ofrendas. Estaba sola. Molía semillas con el mortero de piedra, el mismo movimiento circular de siempre, los ojos en el cuenco. No levantó la vista cuando entré. Le puse la mano sobre la muñeca. Paré el movimiento. La piedra de sello, dije. Pitya se quedó inmóvil. La que llegó con ella esa noche. ¿Dónde está? Un silencio largo. La mano de Pitya apretó el mortero. La guardé, dijo por fin. ¿Dónde? Otra pausa. Esta más larga. Y en esa pausa, algo se movió en la expresión de Pitya, algo demasiado rápido para nombrarlo, demasiado controlado para ser inocente. En mi cuarto. Caja de madera bajo el catre. Mentira. No lo supe de inmediato. Lo supe 3 segundos después, cuando Pitya retomó el movimiento del mortero con exactamente la misma presión de antes. Demasiado controlada. Demasiado igual. Las personas que dicen la verdad no retoman los movimientos exactamente igual. Las que mienten, sí. Doros volvería al amanecer siguiente con acceso al archivo. En ese archivo había un espacio vacío donde debería estar el registro de nacimiento de Teya. La piedra de sello, el único objeto que podía confirmar su origen, estaba en un lugar que Pitya no me había dicho. Y Teya estaba en este templo sin saber nada de nada. Pero eso no era lo peor. Lo peor era esto: Doros no llevaba 6 semanas en la ciudad buscando un registro. Llevaba 6 semanas buscando a ella. Pasé la noche buscando la piedra de sello. No en el cuarto de Pitya, ahí no estaba, lo supe antes de buscar. Revisé el corredor del ala norte, la sala de las ofrendas selladas, el nicho detrás del altar principal donde Pitya guarda cosas que no quiere que nadie vea. Encontré 3 jarras de aceite sin marcar, un atado de cartas sin remitente, y un cinturón de cuero con una hebilla de bronce que no pertenece a nadie en este templo. No encontré la piedra. Lo que sí encontré fue esto: en el suelo de la sala de ofrendas selladas, detrás de la segunda jarra de la izquierda, había marcas de polvo. El tipo de marcas que deja un objeto cuando alguien lo levanta después de años en el mismo lugar. Un rectángulo limpio en el polvo. Aproximadamente 7 centímetros por 5. Del tamaño exacto de una piedra de sello. Alguien la había movido recientemente. No esa noche, las marcas tenían horas. Esa mañana, antes de que yo preguntara. Pitya sabía que yo iba a preguntar. Teya estaba despierta cuando la luz empezó a entrar por las rendijas del patio. La encontré en la cocina del templo, el cuarto pequeño que huele a ceniza y a romero seco, con las manos metidas en agua fría, lavando granos de cereal con el automatismo de alguien que ha hecho ese trabajo muchas veces en muchas cocinas distintas. No levantó la vista cuando entré. ¿Cuánto tiempo llevas despierta?, le pregunté. Desde antes de que oscureciera. Una pausa.
No duermo bien en lugares nuevos. Me quedé en el umbral. La observé durante un momento. Las manos en el agua, el movimiento circular de los dedos, la mandíbula ligeramente apretada. La postura de alguien que está pensando algo que no dice. ¿Qué pasó ayer con el hombre de la capa oscura?, preguntó. Viene a revisar registros. ¿Qué tipo de registros? De nacimiento. Las manos de Teya se detuvieron en el agua. 1 segundo. 2. Después retomaron el movimiento como si nada. Pero no era como si nada. Los dedos apretaban los granos con más fuerza que antes. ¿Registros de quién? De todos los que nacieron en este templo en los últimos 20 años. Teya sacó las manos del agua lentamente. La secó en el delantal que llevaba atado a la cintura, el mismo que Pitya le había dado esa mañana, demasiado grande para ella. Después levantó la vista y me miró. Yo nací en un templo. No era pregunta. ¿Quién te dijo eso? Nadie. Una pausa breve, precisa. Por eso lo sé. Le dije lo que podía decirle. No todo. No todavía. Le dije que el hombre de la capa oscura no era inspector de tributos. Le dije que llevaba semanas en la ciudad y que había llegado al templo con información específica. Le dije que el archivo tenía un registro faltante y que ese registro era importante. No le dije de quién era el registro. Teya escuchó con las manos quietas sobre el delantal. Cuando terminé, guardó silencio durante un momento que se extendió más de lo esperado. ¿Y tú qué vas a hacer? Encontrar algo antes de que lo encuentre él. ¿Qué cosa? Una piedra. Teya arrugó ligeramente el entrecejo. ¿Una piedra de sello? Las serpientes en mi cabeza se tensaron todas al mismo tiempo. La miré. Ella sostuvo mi mirada con esa calma demasiado vieja para su cara y agregó, en voz muy baja, Pitya me mostró una esta mañana. Me dijo que era una ofrenda antigua, que tenía que llevarla al nicho del ala sur y dejarla ahí. Que no la tocara más de lo necesario porque estaba consagrada y podía traer mala suerte a quien la tuviera mucho tiempo en las manos. 1 segundo. 2. ¿La llevaste? Sí. ¿Hace cuánto? 2 horas antes del amanecer. 2 horas antes del amanecer. Pitya la había movido antes de que yo buscara. Antes de que yo preguntara. La había usado a Teya para moverla, y le había puesto en la cabeza la idea de que era peligroso tocarla. Para que Teya no volviera a buscarla. Para que yo tampoco supiera exactamente dónde estaba. Fui al nicho del ala sur. El nicho es un hueco en la pared de piedra al final del corredor más largo del templo, un corredor de 43 pasos que siempre tiene corriente de aire, que siempre suena a agua aunque no hay agua cerca. El nicho tiene forma de arco y dentro hay siempre una vela encendida y 3 objetos de ofrenda que rotan con las estaciones. La piedra de sello estaba ahí. Partida en 2. 2 fragmentos de basalto negro, colocados uno junto al otro con cuidado de quien no quiere que se vean como lo que son, 2 mitades de un objeto roto, sino como 2 objetos separados sin relación entre sí. La levanté. Sostuve los 2 fragmentos en las palmas de las manos. Los anillos entrelazados, el grabado original, estaban cortados por la línea de fractura. Cada fragmento tenía un anillo. Juntos, formaban el par completo. Y en la cara interior del fragmento más grande, donde el grabado era más profundo, había letras. Escritura prehomérica. 7 caracteres. No podía leerlos completos, la fractura cortaba 3 de ellos. Pero los 4 que permanecían intactos en ese fragmento eran suficientes para saber que era un nombre. El fragmento más pequeño tenía los 3 restantes. Juntos. Solo juntos se podía leer. Pitya los había partido deliberadamente. Volví a buscar a Pitya. La encontré en el patio principal, instruyendo a Teya sobre cómo limpiar los bordes de la fuente, un trabajo que no necesitaba instrucción, que cualquiera puede hacer,
que Pitya le estaba asignando para tenerla ocupada y visible y lejos de ciertas conversaciones. «Necesito hablar contigo», le dije. Pitya levantó la vista. Vio mis manos. Los 2 fragmentos de basalto. Algo cruzó su cara, no miedo. Algo más frío que el miedo. «Teya», dijo, sin mirarla, «termina el borde del lado este. Después ve a la sala de hierbas». Teya obedeció sin decir nada. Pero mientras se alejaba, giró la cabeza y me miró una fracción de segundo. Suficiente. Lo supo. No que, todavía no. Pero supo que lo que Pitya acababa de hacer era separarnos. Llevé a Pitya al corredor del archivo. La puse frente a los fragmentos de la piedra sobre la mesa de madera. La vela entre nosotras. Su cara a mitad en sombra, a mitad en luz. «¿Cuánto tiempo?», dije. No como pregunta. Pitya miró los fragmentos. Apretó el anillo de hierro de su mano derecha contra la palma izquierda, un gesto que he visto hacerle cientos de veces. El gesto de alguien que calcula antes de hablar. 22 años en este templo, dijo por fin. Y ninguno de ellos pagado por lo que valía. El aire en el corredor se enfrió. Doros. No negó. ¿Cuánto? 7 monedas de oro al año. Una pausa. Durante 14 años. 98 monedas de oro. El precio de 14 años de silencio. El precio de 14 años de una niña sin nombre. El precio de 14 años de un espacio vacío en una estantería de archivo. ¿Qué le prometiste? Acceso. La voz de Pitya era plana. Sin arrepentimiento. Sin vergüenza. Si ella llegaba al templo, cuando llegara, avisarle antes de que lo supiera. Cuando llegara. No, sí. Doros sabía que Teya llegaría. Lo sabía desde 14 años atrás. Había pagado por la certeza de estar ahí cuando pasara. ¿Ya le avisaste? Pitya no respondió. Pero las manos que nunca terminan de abrirse, se abrieron sobre la mesa. Vacías. Sí. Ya le había avisado. Salí al patio. El sol estaba en el punto más alto. Calor seco sobre las piedras, sombras cortas, el sonido distante del mercado bajando desde la colina. Y a lo lejos, en el lado norte del templo, una columna de humo negro. El granero. Ardía. No con la lentitud de un accidente, con la velocidad de quien sabe exactamente dónde poner el fuego para que prenda rápido y caliente. El aceite de lámpara en reserva lo había acelerado todo. Ese tipo de fuego no huele a madera. Huele a algo más denso, más rancio, que se adhiere a la ropa y a la piel y no se va con agua. El calor llegaba al patio como una pared, el aire mismo se ondulaba a 3 metros del muro norte, translúcido, deforme, como si el espacio ahí ya no fuera confiable. Y adentro, el sonido, no las llamas, sino las vigas. El crujido seco y profundo de la madera estructural comenzando a ceder, un sonido que el cuerpo reconoce como peligro antes de que la mente lo procese. Adentro, escuché un grito. La voz de Mara, la anciana que cuida los animales del templo, que duerme en el cuarto anexo al granero porque dice que los caballos se asustan de noche si no hay nadie cerca. Mara, que lleva 53 años en este templo. Que conoció a Pitya cuando Pitya llegó de joven. Corrí. La saqué antes de que el techo cediera. Mara tenía la cara cubierta de hollín y no oía bien, el oído derecho tapado por el humo, por el calor, por algo que no iba a volver del todo aunque el fuego se apagara. La senté en las piedras del patio norte y le puse las manos en los hombros para que no se moviera. Los animales habían salido solos. Los caballos primero, después las cabras. Solo Mara había tardado, había intentado sacarlos ella, uno por uno, antes de entender que no podía. 53 años en este templo. No podía irse sin sacarlos.
Teya apareció corriendo desde el ala este con un cubo de agua que no iba a servir de nada pero que traía de todas formas porque hacer algo era mejor que no hacer nada. Me miró por encima del cubo. ¿Fue un accidente? No. Sus ojos fueron al humo. Después a mí. ¿El hombre de la capa? Sus hombres. Teya bajó el cubo. Se quedó parada con las manos alrededor del asa de madera, mirando el granero arder, con esa calma demasiado vieja para su cara que yo ya sabía que no era calma, era contención. Era la diferencia entre sentir y derrumbarse. ¿Por qué el granero? Para forzar la evacuación, dije. Para sacarte del templo. Teya me miró. ¿A mí? Y ahí, y en ese momento, frente al granero ardiendo, con Mara a sus espaldas sin oír bien del oído derecho y el mercado sonando a lo lejos como si el mundo siguiera igual, fue cuando le dije la mitad de la verdad. La mitad que podía soportar en ese momento. Doros vino por ti, dije. No por el archivo. No por los tributos. Por ti. Teya no parpadeó. ¿Por qué? Porque alguien le pagó para encontrarte. ¿Quién? Las serpientes en mi cabeza se movieron hacia ella. Todas juntas. Un movimiento que no pude controlar. Eso todavía no puedo decírtelo. Teya apretó el asa del cubo. ¿Puedes decirme si soy peligrosa para este templo? Lo miré directamente. Al fuego. Al humo que seguía subiendo. No, dije. El peligro eres tú. Teya asintió una sola vez. Como si eso fuera suficiente. Como si hubiera sospechado algo parecido desde hace mucho tiempo y solo hubiera necesitado que alguien se lo confirmara en voz alta. ¿Qué quieres que haga? Lo que quería era tiempo. Tiempo era lo que Doros acababa de quitarme con el granero. La evacuación iba a sacar a Teya al patio exterior, al patio que da a la calle, donde sus hombres podían verla, identificarla, seguirla. Tiempo era lo que Pitya le había vendido durante 14 años a cambio de 98 monedas de oro. Tiempo era exactamente lo que no tenía. Quédate en el ala interior, le dije. La puerta sur, que no da a la calle. No salgas por ninguna otra entrada aunque alguien te lo pida. Aunque me lo pida Pitya. La miré. Especialmente si te lo pide Pitya. Teya sostuvo mi mirada. Asintió. Después se fue. Volví al corredor del archivo. Los 2 fragmentos de la piedra de sello seguían sobre la mesa donde los había dejado. Los tomé y los guardé en el interior del cinturón, el cuero grueso, apretados contra la piel. Tenía que sacarlos del templo antes de que Doros llegara al amanecer siguiente. Tenía que sacar a Teya también. Pero primero tenía que entender una cosa. Pitya había dicho que le avisó a Doros cuando Teya llegó. Doros llegó 3 horas después con sus hombres. Pero el fuego en el granero no lo habían puesto esa mañana. Lo habían puesto la noche anterior. Me detuve en el centro del corredor. La madera del techo mojada por el techo que gotea. La antorcha chisporroteando en el soporte de hierro. Las marcas de polvo en el suelo donde alguien había caminado recientemente, marcas que no eran de los pies de Pitya, que usa sandalias con suela de cuero que deja una forma específica. Marcas de botas. 3 pares de botas distintos. Doros no había llegado 3 horas después de que Pitya le avisó. Doros ya estaba adentro cuando Teya llegó. Había estado adentro toda la noche. Bajé a los subterráneos. No porque fuera el plan. Porque las marcas de botas en el corredor del archivo terminaban en la trampilla de madera al fondo del corredor norte, la trampilla que da a la cámara inferior, la que nadie usa desde hace 13 años porque el suelo está húmedo y el techo es bajo y huele a tierra y a tiempo detenido. 13 años. Desde exactamente 1 año después del nacimiento de Teya. Abrí la trampilla. El aire que subió era denso, viejo, con algo debajo del olor a tierra, algo más seco, más específico. El olor de lo que queda cuando el tiempo hace su trabajo sin que nadie intervenga. Bajé los 9 escalones de piedra.
Doros estaba ahí. No solo. Uno de sus hombres estaba en el rincón izquierdo con una antorcha. El otro en la pared del fondo, con la mano apoyada en algo que sobresalía del suelo, no una roca. Algo con forma de arco. Algo que había estado enterrado y alguien había empezado a desenterrar. Doros estaba en el centro de la cámara con una segunda antorcha en la mano derecha y un gancho de hierro en la izquierda, el tipo de gancho que los pescadores usan para mover redes, que los contrabandistas usan para abrir cajas sin llaves. Cuando me vio bajar, no se movió. Sabía que vendrías aquí, dijo. Aquí es donde están tus respuestas. No era mentira. La cámara inferior del templo tiene 9 metros de largo por 4 de ancho. Paredes de piedra con nichos cada 1,5 metros, nichos que originalmente se usaban para ofrendas de cerámica, que ahora están vacíos. En el suelo del fondo, tapado durante 13 años por una capa de tierra compacta y piedras medianas dispuestas con demasiada regularidad para ser naturales, había algo. Doros levantó el gancho y lo hundió en la tierra del fondo. El metal golpeó algo que no era tierra. 13 años, dijo. ¿Sabes cuánto tarda en quedar solo hueso? Lo supe entonces. El sacerdote. El sacerdote que había registrado el nacimiento de Teya esa noche, que había puesto en el papiro el nombre, la hora, la fecha, los 2 anillos entrelazados de la piedra de sello como marca del linaje. El sacerdote que sabía demasiado y que desapareció 11 meses después del nacimiento de Teya sin que nadie pudiera explicar a dónde fue. Nadie preguntó demasiado. Los sacerdotes se van. Los sacerdotes cambian de templo. Es una historia vieja. Estaba aquí. Había estado aquí 13 años, a 9 escalones de la estantería donde debería haber habido un rollo de registro de nacimiento. El gancho, le dije al hombre del rincón. Doros me miró. Sonrió, esa sonrisa que baja la voz en lugar de subirla. No creo que estés en posición de dar instrucciones. Se movió hacia mí. No corrió. Caminó, con el paso de alguien que ha calculado distancias y tiempos y no tiene miedo del resultado. El gancho de hierro en la mano izquierda, la antorcha en la derecha. Sus 2 hombres se cerraron hacia los lados, uno hacia la escalera, cortando la salida, el otro manteniéndose en la pared del fondo. Las serpientes en mi cabeza se levantaron. Todas. El hombre hacia la escalera se detuvo. No porque yo le dijera nada. Porque vio las serpientes levantarse simultáneamente, 16, 17 de ellas, en silencio total, los ojos fijos en él, y algo en su cuerpo decidió, antes que su mente, que era mejor no moverse. Doros no se detuvo. He oído que no atacas a los humanos, dijo. Siguió acercándose. Que solo conviertes en piedra a los que te miran a los ojos. Y que tú misma no puedes convertir en piedra a quien no te mira directamente. 5 metros. Entonces, continuó, mientras mis hombres no te miren, puedo hacerte lo que necesito sin consecuencias para ellos. 3 metros. Levantó el gancho. Yo no retrocedí. Las serpientes se lanzaron hacia adelante, no hacia él. Hacia la antorcha. 2 de ellas se enrollaron alrededor de la antorcha en su mano derecha y la apagaron contra el suelo en un movimiento que duró menos de un segundo. La cámara quedó con una sola fuente de luz, la antorcha del hombre en el rincón. Doros se detuvo. En la oscuridad parcial, sin la antorcha, su cálculo cambió. 2 metros entre nosotros. Le puse la mano en el pecho, no violentamente. Con la presión exacta de alguien que no necesita fuerza porque tiene algo mejor. Puedo hacer que tus hombres me miren, dije. Silencio. Puedo no hacerlo, continué. Depende de lo que me digas en los próximos 30 segundos. Me lo dijo. No todo, Doros no es el tipo de hombre que lo dice todo. Pero me dijo suficiente. Suficiente para entender que el plan no era lo que yo creía. Me dijo que no había venido a destruir a Teya. Me dijo que Teya era el cebo.
desde 14 años atrás, desde que alguien le explicó que la niña nacida en el templo de Medusa en aquella noche de lluvia llevaba en su sangre la única firma que podía rastrear a Medusa cuando Medusa no quisiera ser rastreada. Que la piedra de sello no era una marca de linaje, era un rastreador. Grabado con escritura prehomérica que se activa cuando los dos fragmentos se reúnen en presencia de alguien del linaje de Medusa. Un rastreador. Alguien la había diseñado para encontrarme. No a Teya. A mí. Las serpientes en mi cabeza sisearon. No un movimiento. Un sonido, breve, involuntario, el tipo de sonido que hacen cuando el peligro ya pasó el umbral en el que todavía se puede elegir. Lo sentí antes de escucharlo, 16 cuerpos tensos al mismo tiempo, las escamas rozando entre sí, el calor de ellas contra mi cuero cabelludo subiendo 2 grados en menos de un segundo. Doros me miró. Y por primera vez desde que bajé esos 9 escalones, algo cruzó su cara que no era cálculo. Arriba, en el ala sur del templo. Teya tenía los 2 fragmentos. Yo los había guardado en el interior del cinturón de cuero antes de bajar a los subterráneos. Pero el cinturón de cuero no estaba en mi cintura, estaba en la cámara superior, en el nicho del ala sur, donde lo había dejado mientras buscaba a Pythia. Y Teya estaba en el ala sur. Y en el momento en que Doros me estaba diciendo todo esto, con ese tono de voz que baja en lugar de subir, arriba, en el ala sur del templo, los 2 fragmentos estaban juntos en el mismo espacio por primera vez en 14 años. Las serpientes en mi cabeza pulsaron. Una vibración que no fue dolor, que fue reconocimiento. Empezaron a activarse. Subí los 9 escalones corriendo. Doros gritó algo detrás de mí, no una orden, una advertencia. El sonido del gancho de hierro cayendo contra el suelo de piedra mientras corría. El corredor norte. 43 pasos. El corredor sur. 20 más. El nicho del ala sur. Teya estaba ahí. De pie frente al nicho, con los 2 fragmentos de basalto en las manos, sostenidos juntos, los grabados enfrentados, los anillos entrelazados reunidos por primera vez. En la cara interior del fragmento mayor, en la cara interior del menor, los 7 caracteres prehoméricos brillaban con una luz que no era reflejo de ninguna antorcha. Luz propia. Tenue. Verde. Del mismo tono exacto que las escamas de las serpientes en mi cabeza. Teya levantó los ojos. Estaba en tu cinturón, dijo. No como disculpa. Como explicación. Sentí que pulsaba. Como si tuviera calor. Alargué la mano. Dámelos. ¿Qué dicen? Miró los caracteres brillando entre sus dedos. ¿Qué dice ahí? Dámelos ahora. ¿Qué dice ahí? Repitió. Y en su voz, en esa voz que nunca tiene nada de niña, había algo que yo reconocí. No urgencia. No miedo. Hambre. El hambre de alguien que ha vivido 14 años siendo nadie y acaba de tener algo entre las manos que podría decirle quién es. No podía quitárselos. No de esa manera. Las serpientes pulsaron de nuevo. Más fuerte. Doros ya subía. Dice un nombre, le dije. Teya no respondió. Esperó. El tuyo. El brillo en los fragmentos aumentó una fracción, como si confirmar el nombre en voz alta fuera suficiente para completar algo que había estado incompleto 14 años. Y en ese momento, en ese exacto momento, Doros apareció en el umbral del ala sur. Jadeando. La cara húmeda. El gancho de hierro todavía en la mano. Los ojos de él fueron directamente a los fragmentos. A la luz. Ya está activo, dijo. Y sonrió. La primera sonrisa real que le veía, no la sonrisa que baja la voz. Una sonrisa de llegada. De alguien que acaba de recibir lo que vino a buscar. La luz de los fragmentos pulsó hacia él. Hacia afuera del templo. Como una señal. Teya miró los fragmentos. Después me miró a mí.
y en ese momento entendió, sin que yo dijera nada, sin que Doros dijera nada, que lo que tenía en las manos no era su nombre. Era un anzuelo. Y yo era lo que habían pescado. No. La voz de Tella. Baja, precisa. Cerró las manos alrededor de los dos fragmentos. Los apretó. La luz pulsó una vez más, y entonces Tella hizo algo que yo no esperaba. Los separó. Los dos fragmentos, de golpe, apartados el uno del otro. 30 centímetros de distancia entre las dos manos extendidas. La luz se apagó. Doros dejó de sonreír. Se lanzó hacia adelante, 3 pasos rápidos, el gancho en alto. No hacia mí. Hacia Tella. Las serpientes se movieron antes de que yo lo ordenara. 4 de ellas se interpusieron entre Doros y Tella, no atacando, bloqueando. El gancho golpeó contra 2 de ellas con un sonido de metal contra escama que llenó la sala y Doros retrocedió un paso involuntario. Ese paso fue suficiente. Tella corrió hacia la puerta lateral. La que da al patio de las ofrendas. La que siempre dejó sin cerrojo. El hombre en la entrada, le grité. Lo sé, respondió sin mirar atrás. Doros intentó seguirla. Las serpientes se cerraron. Él se detuvo, no por miedo, por cálculo. 3 contra 1 en un espacio cerrado no funcionaba a su favor. Me miró. Esto no termina aquí, dijo. No, dije yo. Pero aquí terminas tú. Le sostuve la mirada. 2 segundos. Doros bajó los ojos primero. Dio 3 pasos atrás. Después se fue por donde había venido, el corredor norte, la trampilla, los subterráneos. Con sus hombres. Con el gancho. Sin lo que había venido a buscar. Pero había algo que se había activado que no podía desactivarse. La luz había pulsado durante 12 segundos antes de que Tella separara los fragmentos. 12 segundos de señal. Suficiente. Tella no salió por la puerta de la entrada. Salió por la ventana del corredor este, una ventana que da a un callejón que no está en los mapas de la ciudad porque nadie se molestó en cartografiarlo. Un callejón de 2 metros de ancho que termina en una escalera de piedra que baja hacia el mercado. Lo supe porque la seguí. El hombre de Doros estaba en la entrada principal, grande, con capa de viaje y la postura de quien ha esperado mucho tiempo en muchos umbrales. Cuando vio que la puerta no se abría, giró hacia el costado del templo. Tella ya no estaba ahí. La encontré al fondo del callejón, sentada en el tercer escalón de la escalera de piedra, con un fragmento en cada mano y los brazos extendidos a los costados, los fragmentos lo más lejos posible el uno del otro, como si su cuerpo hubiera decidido esa posición antes de que su mente pudiera instrucciones. Levantó la vista cuando llegué. No dijo nada. Yo tampoco. Me senté en el escalón junto a ella. El mercado abajo, el ruido que sube en oleadas, el olor a especias y a pesca y a la normalidad de un mundo que no sabe que acaba de pasar algo irreversible. Tella miró sus manos. 12 segundos, dijo, ¿son suficientes para encontrarte? Para alguien que sabe leer la señal, dije, 3 son suficientes. Tella cerró los ojos. Los abrió. ¿Y hay alguien que sepa leerla? Sí. ¿Dónde? No lo sé todavía. Una pausa larga. ¿Cuánto tiempo tenemos? Días, dije. Tal vez menos. Le dije la verdad. No la mitad. No la parte que podía soportar. Toda. Le dije que la había conocido la noche en que nació. Que había estado en los escalones del templo cuando alguien la dejó ahí envuelta en lino sin teñir con la piedra de sello entre las manos. Que no había sido un abandono, había sido una decisión que costó más de lo que cualquier decisión que tomé antes o después. Que el templo era el único lugar donde Doros no iba a entrar con violencia directa porque atacar un templo en la ciudad atraía el tipo de atención que no quería. Que esa protección había durado 14 años. Que ahora había terminado.
Teya escuchó con las manos quietas, un fragmento en cada palma, los brazos todavía extendidos a los costados, el cuerpo manteniendo por instinto lo que la mente todavía estaba procesando. Cuando terminé, guardó silencio durante el tiempo que tarda el sol en moverse un dedo de ancho. Después dijo, la persona que me dejó ahí. No era pregunta. ¿Sabía que Pitya iba a venderme? No, dije. Pitya fue contactada 8 meses después. Cuando ya no había vuelta atrás. Y cuando lo supo, la persona que me dejó, ¿qué hizo? Las serpientes en mi cabeza se apretaron contra el cuero cabelludo. Un movimiento involuntario. Buscó otra manera de protegerte, dije. ¿Cuál? Esperarte. Teya me miró. Y en su cara, en esa cara de 14 años con la mandíbula de alguien que ha soportado demasiado, vi el momento exacto en que sumó las piezas. El momento en que el nombre grabado en basalto, y la mujer que lo había cargado en silencio durante 14 años, y las serpientes que se habían movido cuando ella puso las manos en la fuente de piedra, y la pregunta que no se había atrevido a hacerse, todo junto. Un segundo. No dijo nada. Pero bajó los brazos. Los 2 fragmentos quedaron juntos en su regazo, sin tocarse, sin activarse. Juntos en el espacio, separados por 3 centímetros de distancia, como 2 cosas que pertenecen al mismo lugar pero no pueden todavía ocuparlo completamente. El hombre de Doros nos encontró al fondo del callejón 20 minutos después. No corrió. Caminó, como Doros, con el mismo paso medido, la misma economía de movimiento. Tenía una cuerda en la mano derecha y nada en la izquierda, lo cual era peor que tener algo en las dos porque significaba que la cuerda era suficiente. Se detuvo a 4 metros. La niña, dijo. Solo eso. Teya no se movió. Yo me puse de pie. Mírala, dije. El hombre no me miró a mí. Mantuvo los ojos en Teya. A mí, dije. Nada. Entrenado. Doros lo había entrenado específicamente para esto, para no mirarme, para mantener los ojos en cualquier otro punto sin perder de vista el objetivo. Bien. Me moví hacia él. No rápido. Despacio. El tipo de movimiento que obliga al ojo a seguirlo aunque la mente diga que no 3 pasos hacia la derecha, de manera que él tuviera que girar el cuello para mantenerme fuera de su campo visual mientras seguía viendo a Teya. No pudo. El 1/4 de segundo en que sus ojos me encontraron fue suficiente. No lo petriqué. Le sostuve la mirada el tiempo exacto para que sus piernas dejaran de recibir instrucciones. Se sentó en el suelo del callejón con la expresión de alguien que acaba de olvidar por qué estaba de pie. No piedra. No daño. Solo ausencia, por el tiempo que yo decidiera. Nos vamos, le dije a Teya. Teya se puso de pie. Recogió los 2 fragmentos. Los envolvió en el borde del delantal de lino que todavía llevaba atado a la cintura, el mismo que Pitya le había dado esa mañana, demasiado grande para ella, y los guardó contra el cuerpo. Caminamos hacia la escalera. 3 horas después del mediodía, en un cuarto de una posada del puerto que huele a sal y a madera húmeda y a las vidas de todos los que durmieron ahí antes, Teya reunió los 2 fragmentos sobre la mesa de madera. Los juntó despacio. Con cuidado. Los anillos entrelazados quedaron completos. Los 7 caracteres brillaron en verde en la cara interior, no como señal, no como rastreador. Como lo que eran, un nombre. Un nombre en escritura prehomérica que nadie usa hace 400 años, grabado por alguien que sabía que esas letras específicas no podían activarse como rastreador porque el sistema de activación requería que el grabado fuera posterior al año de nacimiento de la portadora. Este grabado era anterior. El rastreador que Doros creía haber activado no había enviado la señal que esperaba. Había enviado ruido. 12 segundos de ruido sin dirección. Teya levantó los ojos de los fragmentos y me miró. ¿Sabías que el grabado era anterior? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que lo sostuve en el corredor del archivo esta mañana. Teya procesó eso.
Entonces me dejaste activarlos. Sí. Para que Doros creyera que había funcionado. Y se fuera, dije. Con la convicción de que en algún lugar hay alguien decodificando una señal que lo va a llevar a mí. Pero no hay señal. Solo hay ruido. Teya miró los fragmentos brillando en la mesa. ¿Cuánto tiempo antes de que lo descubra? El tiempo que le tome confirmar que nadie puede leer lo que recibió. Una pausa. Semanas. Tal vez un mes. ¿Y después? Después es la pregunta que no tiene respuesta tranquilizadora. Lo sé desde hace 14 años. Lo supe la noche en que cargué el plan que había construido, la piedra de sello grabada con escritura anterior al sistema de rastreo, la fecha del grabado escondida en la profundidad del corte que Pythia nunca supo leer, y lo puse entre las manos de una recién nacida que no tenía nombre todavía. Teya tiene un nombre ahora. Y ese nombre es una llave. Y toda llave abre una puerta que alguien muy poderoso no quiere ver abierta. En algún lugar de la ciudad, en este momento, mientras el sol baja hacia el horizonte y el puerto empieza a encender sus farolas una por una, hay un mensajero escribiendo una carta. No para Doros. Para alguien que está por encima de Doros en una cadena que yo conozco solo hasta el tercer eslabón. La carta va a describir una niña. 14 años. Ojos que miran antes de moverse. Mandíbula apretada. 2 fragmentos de basalto negro envueltos en lino. Iba a poner un precio. No sobre su cabeza. Sobre su nombre. Teya me miró desde el otro lado de la mesa. Los fragmentos brillando entre nosotras. El cuarto oliendo a sal y a madera vieja y a la normalidad imposible del mundo que sigue ahí afuera. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó. Las serpientes en mi cabeza se movieron hacia la ventana. Hacia el puerto. Hacia el horizonte. Ya, dije. Una última cosa antes de que sigas con tu día. Esta historia me la contó alguien que sabe lo que cuesta ser llamada por un nombre que no te dieron, sino por los que te negaron. Si te resonó algo de lo que escuchaste hoy, no lo guardes solo. Compártelo con alguien que también lo necesite escuchar. Y si quieres saber a dónde van Teya y Medusa después de ese puerto, si quieres ver qué pasa cuando el precio tiene nombre y la persona que lo lleva decide no esconderse, suscríbete. La próxima memoria ya está por empezar.